Muchas bendiciones de parte de Dios. Estoy tratando sobre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay pocos versículos que se refiere su acción, pero de estos pocos versículos vemos cómo él actuaba. En Génesis capítulo 6, verso 3 dice: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto de los 120 años, hay por lo menos dos explicaciones. La primera de ellas refieren comentadores bíblicos que es el tiempo que Dios le da a la humanidad como tiempos de vida. Acortó los años, porque antes era muy longevo, pero acá hay un corte de años. Y otra explicación es de que se refiere los 120 años que le dio este tiempo para que esta humanidad se arrepintiera de su desobediencia, y era el tiempo de construcción del arca que lo hacía Noé con su familia. Ahora, cuando Adán pecó, fue desvinculado de la comunión que tenía con Dios en el jardín de Edén, que era maravillosa. Dios lo visitaba y hablaba con él. Pero el hecho que el Espíritu de Dios continuó con el trato con el hombre, y vemos que después de la caída, aparentemente la conclusión es de ese trato. No contenderá, da de entender esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, esta es la humanidad, serán sus días de la humanidad 120 años. La palabra contender se interpreta y tiene un significado de gobernar. La traducción gobernar es una aplicación de origen y significado de juzgar. Se toma como ejemplo de los jueces de Israel que tenían que proteger a los débiles. Y vemos como Dios vindica, Dios juzga y a su vez vindica a Israel. Está protegiendo a Israel. Acá dice la palabra del Señor en el Salmo 50, versos 4 y 5. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Acá hay una palabra interesante. Sus santos o los fieles de Dios hicieron pactos con sus sacrificios. No se sabe lo que han pedido, pero ellos realizaron pacto. Ahí no dice que Dios lo hizo con ellos. Esto está contrariando a aquellas personas que enseñan que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Yo tengo muchos testimonios de siervos de Dios y he visto siervos del Señor que Dios los usó en una manera especial, pero con las naciones, y sin embargo ellos han hecho pacto ante una necesidad y lo hicieron. Y esos pactos que hacían, lo hacían con un presente. Y Dios les bendijo. Ahora,
El asunto es el que cree y la fe verdaderamente se pone en acción porque son promesas de Dios que Dios está para bendecir, pero tenemos que poseer esas promesas. Ahora bien, tenemos el caso de Abraham y los patriarcas. Después que el hombre fracasó con la torre de Babel, su construcción, y que Dios castigó con la variación de las lenguas y trajo una confusión muy grande y produjo la dispersión, porque el pensamiento que tenía en aquel entonces era no poblar la tierra, sino juntar la gente alrededor de un proyecto como la Torre de Babel. Esto significaba un hecho político de formar a lo menos un pequeño imperio. Y vemos que el libro de Génesis cesa de tratar con la humanidad como un todo y comienza desde el llamamiento de Abraham y sigue con la línea sucesoria, la línea elegida y que proviene de él. La mayor parte de las menciones del Espíritu Santo es muy interesante. En el resto del Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Israel. Se ha dicho que la historia de la Biblia es la historia de los hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos los profetas y acá hay uno que se refiere proféticamente al Señor, pero estamos hablando del profeta como vocero de Dios. Y lo vamos a leer lo que dice la palabra en el libro Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Dice Moisés de parte de Dios: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Yo le estaba hablando a Moisés, Moisés le trasladó esto al pueblo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, esa la práctica, morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bueno, Israel tenía bien claro cómo era el asunto de los profetas. Esto quedó registrado así en el Antiguo Testamento, pero después lo tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, hoy yo le quiero decir lo siguiente. Los 5 ministerios
que tenemos en el Nuevo Testamento son ministerios reales. Pero como hay ministerios genuinos, hay aquellos que tienen que ver con lo que acá habla presunción y ayuda también de los demonios con respecto a la actuación de los mismos. Dijo un joyero: hay falsificación porque hay cosas genuinas. Entonces, lo genuino es muy característico, soporta las pruebas, muchas cosas que se realizan porque es genuino, pero las falsificaciones no. Y los joyeros tienen mucho cuidado con las falsificaciones. Y en el mundo espiritual también hay muchos de estos, pero tenemos que tener el cuidado, porque no todo aquel que dice que Dios tiene una revelación para usted o para el pueblo, hay que fijarse bien. Yo puedo fijarme bien, puedo estar atento y discernir si verdaderamente viene de parte de Dios. Discernir no quiere decir que yo estoy juzgando, sino estoy velando si verdaderamente es una palabra que me reconforta, me anima y que está verdaderamente respaldando la verdadera profecía que es la palabra del Señor. De manera que este texto que está acá significa que no tenemos que asustarnos de nada y tener cuidado al respecto. Que en este caso Dios les bendiga y les ayude a cada uno. Los profetas, según la palabra de Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, eran hombres de Dios. Dicen, y eso lo dice el apóstol Pedro, los que han escrito parte del Antiguo Testamento, ellos fueron llevados, dirigidos por el Espíritu Santo. También Abraham merecía la designación de profeta. Dios habló muchas veces con él y Abraham, habló en su peregrinar con mucha gente. Y cuando él hacía sacrificios, hablaba de la fe de un Dios vivo. Cada paso que daba Abraham era un paso profético, porque Dios le había asignado todo lo que tú ves va a ser para tu pueblo, para tu descendencia. Y él caminaba por la fe. Por eso Dios le llama que él es un profeta. No de la característica que nosotros conocemos, que le da palabras, sino era de otra manera, pero él profetizaba por actos de fe que realizaba. En el caso de Moisés y los ancianos de Israel, es algo también interesante que lo podamos ver. En Número, capítulo 11, dice algo interesante, que Moisés dijo lo siguiente: y le dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no le has hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
de pronto Moisés se encontró sobrecargado con una carga muy grande y una presión muy fuerte. Él tenía un pueblo de, por lo menos calculan, 3 millones de personas. Y otra cosa le digo, que la gente venía a atender, que le atendiera a Moisés desde la mañana hasta casi al anochecer. Como no tenía otra iglesia, vamos a decir así, otro pueblo para ir y pasarse al mismo, ¿me entiende? Si se enojaban ahí, pero no quedaban confundidos, heridos, lastimados, y tanto, y después te dice, me voy a otro lugar donde me van a dar unas palmaditas y tantas cosas. Israel no tenía otro lugar, tenía que estar ahí. Y ahí estaban los que aceptaban el mensaje del siervo de Dios y estaban los que no. Entonces, ahí era todo. Y esto le pasó a Moisés, una carga muy grande. Le dijo, Señor, la gente murmura mucho. Y es interesante que el suegro le dio unos consejos. Mira, lo que quiso decir el suegro, vamos a llevarlo hoy en día a lo que conocemos en el idioma natural, de lo que hoy se habla. Seguramente era esto. Mira, si tú continúas así, primero la gente va a desfallecer y a ti te va a pasar algo porque tu organismo no va a poder soportar semejante carga. ¿Me entiendes? Porque la carga espiritual es demoledora, es preferible trabajar y te cansás físicamente y dormís, pero maravillosamente. Pero la carga espiritual va mucho más que el peso de un trabajo y a veces no se puede dormir y los conflictos se vienen grandes. Entonces, este fue consejo que le dio a Moisés, el suegro. Y Moisés consultó a Dios. Y Dios le dijo, haz eso porque yo te hablé por medio de él. ¿Me hablaste por medio de él? Sí. Él te habló de parte mía. Tienes que hacer esto. Tienes que distribuir gente que verdaderamente, porque Moisés, podemos decir así, se sobresaltó por los comentarios y todas estas cosas y no sabía qué hacer en un momento determinado. Entonces Dios dijo, hazlo y prepara hombres que te puedan ayudar sobre una cantidad de gente según la preparación de cada uno, según la idoneidad de cada uno. Si el que está con 10 personas no puede estar con 100, está preparado para 10. Y el que estaba preparado para 100 es porque lo estaba, como aquel que estaba sobre 1000. Y bueno, hay algo que es muy importante. Selecciona 70 ancianos. Esto quedó registrado en la palabra, de tal manera que esto impactó en la historia de Israel, que el Sanedrín judío
que era la Corte Suprema de Justicia de Israel, le tenemos que llamar así, estaba formado por 70 integrantes más el que presidía. Sale de acá, de estos textos bíblicos. Ahora, lo interesante de todo es que Moisés tenía que hablarle al pueblo allí en el tabernáculo y todo, los ancianos elegidos tenían que estar alrededor de él en semicírculo con Moisés. Y aquí viene lo importante. El Señor descendería, y quiero que preste atención a esto, tomaría el espíritu que estaba sobre Moisés y pondría del mismo espíritu en ellos. De esta manera ayudarían a Moisés a sobrellevar la carga del pueblo. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué Dios toma del espíritu que estaba en Moisés, que fue dado por él, y le impartió él mismo, y le impartió a los ancianos, a los que iban a sobrellevar la carga? ¿Por qué? Quiero decirles, si no tienen el mismo espíritu, van a tomar siempre otro rumbo. Si no tienen el mismo corazón por la obra, estarán en otros lugares. Mire, yo cuando le digo, mire, los años que han pasado, yo era joven, he estado en anexos de la iglesia, yo sé lo que es un anexo, una participación de parte de la iglesia, lo sé. Yo trabajé en esto y la gente siempre iba y nos reuníamos todos con alegría. Sabe que había una persona de cierta edad que estaba al frente, un líder, y el pastor le decía, ¿por qué no viene tu gente a reunirnos con nosotros cuando tenemos la cena del Señor, las cosas tan importantes que tenemos que reunirnos? Él siempre decía, la gente no quiere, hay personas de edad que no quieren salir, otros dicen no podemos. Y yo estoy hablando, mire, le estoy hablando de 58 años atrás, le estoy hablando, no de ahora. Mire usted. Y bueno, nadie venía. De pronto hubo un cambio y enviaron a un líder joven que amaba la obra de Dios. Su corazón estaba en la obra de Dios. No estaba en otro lado, estaba en la obra de Dios, fiel a Dios. ¿Sabe lo que pasó? En un mes, todos se iban juntamente con él a reunirse, hasta las personas de edad. Iban todos contentos y todos alegres. Entonces, ¿sabe cuál es el significado? Que hay gente que no tiene el corazón en lo que es la obra de Dios. Siempre va a fallar todas estas cosas. Esto no es por generación espontánea. La palabra nos enseña y también la historia nos enseña que esto es provocado. Por eso Dios dijo, yo voy a tomar parte de tu espíritu que yo te di, ese mismo espíritu, parte de él, se lo voy a transmitir a estos hombres que van a ayudarte en la carga a sobrellevar todas las necesidades del pueblo. Quiero decirle
que Moisés no perdería nada de esto, porque tendría muy buena ayuda. Al tener una buena ayuda, gente que te ayuda, no pierde nada el que está al frente del trabajo. Al contrario, es una gran bendición. El Espíritu Santo no desmerece a nadie, jamás desmereció. Los que desmerecen son los hombres y mujeres que se desmerecen el uno al otro. Pero el Espíritu Santo jamás enseñó que yo tengo que desmerecer a otro colaborador, ni que él me tenga que desmerecer a mí. Jamás. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para servir a Dios. Este es el motivo sagrado de lo que tenemos que hacer, el servicio a Dios y de compartir, porque uno no puede hacer todas las cosas, tiene que compartir. Y esto es muy bueno. El espíritu que estaba en Moisés, vamos a hacer una comparación. Es comparado con una lámpara. Vamos a comparar con una lámpara que se usa, en este caso, para encender otras lámparas. 70 lámparas más, sin que perdiera nada de su brillo la demás lámpara. Esto es algo extraordinario, lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios le bendiga muy, pero muy